Muy buenos días tengan todos y todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado en Pensamiento Crítico Electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y esta mañana vamos a tener el gusto de escuchar al licenciado Juan Ignacio Bilbao Vázquez con la sesión de Pensamiento Crítico y Derecho. En el soporte técnico y moderación nos ayuda el licenciado Cristian Yavín Medina. Y antes de comenzar, me gustaría leer una muy breve nota curricular para que ustedes conozcan a nuestro invitado del día de hoy, que él es una persona sensacional y la verdad es que creo que con el paso del tiempo lo podría considerar. Bueno, yo espero que él me considere su amigo, sobre todo, más que un profesor. Juan Ignacio Bilbao es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y maestro en Derecho Electoral por la Universidad del Valle de Tlaxcala. Actualmente cursa la especialidad en Derecho Procesal Electoral por el Centro de Formación Documental del Instituto Electoral del Estado de México. Es miembro del Movimiento de Personas con Discapacidad. Ha sido abogado postulante, auxiliar de capacitación y enlace institucional en el Tribunal Electoral de Tlaxcala, meritorio judicial y auxiliar mecanógrafo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Xalostok, auxiliar jurídico adscrito a las áreas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y a la Agenda Auxiliar del Ministerio Público. También ha sido secretario del Consejo Distrital del Instituto Electoral de Tlaxcala y ha participado en diversos paneles, ha dictado conferencias y ha escrito diversos artículos de prensa en la situación de las personas con discapacidad y la democracia incluyente. Juan Ignacio también ha sido uno de nuestros apreciados invitados en varios de los foros que organiza la EJE, esta Escuela Judicial Electoral, y pues ya no le quito más espacio al micrófono y a la pantalla. Juan Ignacio, bienvenido, muchas gracias por colaborar con nosotros en este diplomado de Pensamiento Crítico Electoral. Adelante. Muchas gracias, tengan muy buenos días todas y todos. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes, sobre todo porque ahora es el otro lado de la pantalla, ahora es para explicar una clase. Y hoy vamos a ver lo del pensamiento crítico y derecho, pero no quiero que sea una clase en la que solamente se venga a hablar y de mi parte, sino que a mí me gusta que sean clases dinámicas, porque el tema que vamos a ver me parece que se aprende más con ejercicios que están hablando sobre teoría y sobre lo que dicen diversos autores. Entonces, creo que esa es la principal idea que tengo del curso. Gracias al doctor Juan Abelardo por la invitación, sobre todo también gracias a las autoridades de la Escuela Judicial que me permiten estar aquí con ustedes compartiendo esta mañana. Entiendo que es un poco complejo el horario, son las 7 de la mañana, y que bueno, a veces todavía venimos un poco en otras cosas, pero vamos a tratar de hacer ejercicios para poder despertar nuestro ejercicio de pensamiento crítico. Y para empezar el tema, creo que ya se ha visto lo que es el pensamiento, pero de manera como muy simple vamos a recordar que el pensamiento es el sistema, es un sistema, ¿no? Donde hay un conjunto de elementos a partir de los cuales se puede sacar una materia prima, en las cuales tenemos los datos, que puede ser cualquier cosa, y estos datos tienen que estar, bueno, tenemos que tener a partir de ellos una información, que es un significado y un contexto que le estamos dando. Y finalmente una sensación, que es lo que nos provoca para poder aterrizar ciertas conclusiones de estos datos. Eso es el ejercicio del pensamiento, a grosso modo, de manera muy simple. Pero cuando hablamos de pensamiento crítico, me parece que lo que tenemos que hacer es añadir otros elementos a este sistema de cómo funciona el pensamiento. Y este elemento que vamos a adicionar en el pensamiento crítico es una criba de todos estos datos que podemos ir manifestando para poder aterrizar mejores, bueno, no con conclusiones distintas de lo que podamos aterrizar a partir de la información. Entonces, sobre eso me parece que es donde vamos a empezar a ejercer el pensamiento crítico. Ahora, ¿qué elementos vamos a tener en el pensamiento crítico? Me parece que vamos a tener, pues, una interpretación, que son las categorías donde estamos adjuntando toda la información que vamos teniendo, los datos, y en esta interpretación vamos a presentar nuestro análisis, donde vamos a ir separando estas ideas para irlas clasificando, y a partir de eso, bueno, vamos a evaluar lo que tenemos
para empezar a formar nuestra propia conjetura. Y sobre ello, bueno, pues vamos a determinar después en el pensamiento crítico la inferencia, que son estos vínculos entre la existencia de las premisas, bueno, esos vínculos existentes entre las premisas que tenemos y esta observación que hacemos de ellas, ¿no? A partir de ello, vamos a generar nuestras propias explicaciones, que es la presentación de estos resultados que damos de todos los elementos que tenemos de un fenómeno en particular. Y finalmente, para terminar con el pensamiento crítico, a partir de ello vamos a empezar la autorregulación, que es una autoexaminación y una autocorrección propiamente de este fenómeno. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos pensamiento crítico en la observación de los fenómenos y en el derecho? Hay que tomar en cuenta que el derecho es un sistema regulatorio y como tal sistema regulatorio tiene su origen en los acontecimientos o en las situaciones que como sociedades vamos viviendo. Recordemos que una de las fuentes del derecho, bueno, que hay una clasificación de fuentes de derecho, ¿no? Las fuentes formales, las fuentes reales y otro tipo, y las fuentes históricas, ¿no? Por así decirlo. Pero nos interesa un poco ir más allá del origen de esas fuentes. Entonces, me gustaría que estuviéramos participando y que ¿alguien recuerda a qué nos referimos con las fuentes formales del derecho? Y a partir de ahí empecemos a generar pensamiento crítico. Entonces, ok. Les digo que a mí me gusta que participen en las clases porque las clases deben ser dinámicas a efecto de que nos llevemos una enseñanza. Entonces, participan o empiezo a preguntar. Adelante. Doctor, buenos días, buen día a todos. Buenos días. Si no Buenos mal días. recuerdo, mis clases de derecho pues son las que crea el legislador a través del proceso legislativo, las fuentes formales. Ok, las fuentes formales, efectivamente, la ley a partir de lo que crea el proceso, de lo que crea el legislador. Pero a ver, vamos a empezar a ejercer el pensamiento crítico en esto. Si la fuente formal del derecho es la legislación, ¿qué es lo que motiva al legislador a crear a legislar propiamente en una materia? ¿A partir de qué elementos podemos considerar que existe un fenómeno que sea digno de ser legislado? A eso me refiero. Un problema, una problemática social. Perdón, doctor, lo interrumpí. Un problema social. Y entonces, a partir de ese problema social, ¿qué podemos, por ejemplo, qué podemos empezar a interpretar? Vamos a empezar con los ejemplos propiamente en este sentido. Lo que se venga a la mente, rápido, así. Ajá, una solución a un problema. Digamos que hay demasiados perros callejeros en la calle. El legislador tendrá que buscar una solución para crear una ley para que ponga solución a esto, digamos, adopción de los perros, que sea obligatoria si están afuera de tu casa los perros. Y entonces, a partir de eso, ¿qué elementos podremos como empezar a observar dentro del pensamiento? ¿Cómo operaría el pensamiento crítico en este ejemplo que estamos dando? ¿No? ¿Se convertiría en un problema de salud pública o se convertiría en un problema de imagen urbana? Así es, se convertiría en un problema de salud pública. ¿Y a partir de qué elementos podemos considerar que se convertiría en un problema de salud pública? En atención a que los perros, en las condiciones en las que están en condición de calle, son portadores de enfermedades, de rabia, de diversas enfermedades que pudieran pasarse a los humanos a través de una mordedura o por la convivencia con ellos. Ok, y entonces, a partir de eso podríamos empezar. Entonces, ¿cómo operaría en este sentido el pensamiento crítico? Podríamos decir que hay un fenómeno, que sería la presencia de perros en la calle, y a partir de eso empezaríamos a identificar ciertos datos, ¿no? Como sería el número de perros que existen en la calle y que nos llevaría a pensar que es un número suficiente de considerarlos ya un problema, ¿no? Pues, porque no es lo mismo tener 2 perros que tener 100, ¿no? En un espacio muy pequeño, digamos, ¿no? De territorio. Así lo empezamos a ver, más o menos en ese sentido. Entonces, a partir de ahí sería como los datos, ¿no? El número
el número de animales que estamos viendo en la calle, y a partir de ahí tendríamos una información que es un contexto y un significado, y eso nos provocaría a nosotros una sensación, ¿no? A partir de eso empieza el esquema de pensamiento, y en ese sentido, la criba que haríamos de estos datos nos llevaría a hacer pensamiento crítico. A partir de ello, poder identificar cómo son los fenómenos, bueno, cuáles son las fuentes del derecho que nos llevan a crear propiamente la norma. Ahora, pero no solamente la legislación es la fuente del derecho, ¿no? Hay otro tipo de fuentes donde sería mucho más identificable poder aterrizar este tipo de fenómenos y poder ejercer pensamiento crítico en las demás fuentes del derecho. ¿Cuál es la otra fuente del derecho que podemos identificar, aparte de la formal? Adelante, Roberto. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Pues creo que si no me falla la memoria, la propia Constitución establece que es la legislación, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre, que serán las fuentes principales del derecho. La costumbre, efectivamente, la costumbre entra dentro de estas fuentes reales. Ahora, pero entonces, ¿qué es la costumbre? Es una de ellas. A ver, no, bueno, sí, a ver, pero la costumbre es una fuente del derecho, una fuente real. Pero, ¿cómo sabemos? A ver, la idea es que a partir del pensamiento crítico identifiquemos qué es la costumbre y por qué es una fuente del derecho. Entonces, en ese sentido, ¿la costumbre qué vendría a ser? Pues la práctica sistemática de algún grupo social sobre alguna actividad que tendría algún impacto, afectación positiva, negativa, sobre la sociedad. De ahí la necesidad de tener que regular. Efectivamente, o sea, sería entonces una práctica común, repetida a lo largo del tiempo por un grupo social, ¿no? Pero que además este grupo social debe tener ciertas características para poder formar costumbre, que es una validez, ¿no? Tiene que haber una aceptación de que esa práctica generalizada, sistemática, tiene un valor que es importante para esa comunidad, ¿no? A partir de eso se generaría esa costumbre. Y entonces, ¿toda costumbre es positiva? No necesariamente. ¿Por qué? Pues porque puede haber el impacto de esos hábitos en algunos otros sectores de la sociedad, pueden ser pues de forma negativa. Ok, ya ver. O que Pero a no ver, les entonces, favorezca o que les afecten sus intereses. ok, pero a ver, entonces estamos haciendo ejercicio de pensamiento crítico. A ver, adelante, Sergio. Sí, buenos días. Buenos días. Yo entiendo de que si puede ser positiva, yo diría que no, porque yo positivo lo entiendo como que el legislador, o sea, la ley positiva sería la que el legislador tipifica. Entonces, si el legislador esa costumbre, a pesar de ser repetitiva, no es buena para la sociedad, no la va a hacer ley. Eso es lo que yo pienso. No. Sí, bueno, un poco por ahí, pero vamos hablando un poco de lo positivo, no solamente en lo que está escrito en la ley, pues, sino que expandamos el contexto y el significado de lo que realmente es positivo. Y por positivo, yo creo que en este momento, para efectos de la clase, debemos entender como el valor social que tiene cierta práctica. No todas las prácticas tienen ese valor social. No olvidémonos ahorita, ya no tomemos en cuenta lo que hace el legislador, sino lo que estamos hablando ahorita de fuente formal es lo que estamos viendo de actividades, de sucesos, de condiciones que en la sociedad suceden, propiamente dicho, y que a partir de ahí se va a empezar a crear el derecho. Por eso la costumbre es una fuente real y no una fuente formal. No necesariamente todas las costumbres tendrían que estar legisladas. Prueba de que no todas las costumbres deben estar legisladas, que el artículo 2 constitucional establece la diferencia entre un sistema normativo del derecho positivo y un sistema normativo de pueblos y comunidades originarias en este país. Entonces, consideremos que en México existen dos sistemas normativos,
con igual jerarquía y con igual valor, pero que uno está positivizado en la norma y otro tiene su origen propiamente en la costumbre y en una serie de prácticas generalizadas. A eso me refiero, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es que a partir del ejercicio de nuestro propio pensamiento crítico podamos identificar cómo vamos creando el derecho y a partir de ahí hacia dónde tendría que dirigirse, porque una cosa es el surgimiento propiamente de la norma y otra su evolución y cambios. Entonces, el pensamiento crítico en este sentido debe ayudarnos a encontrar una serie de patrones que nos permitan identificar hacia dónde se mueve, cuál es la tendencia propiamente, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me trato de referir. Por eso es importante que este tipo de clases no sean teóricas, sino que sean como más prácticas para que nos genere un aprendizaje. Pasa un poco como las matemáticas, y ya les veo que no dirán que no todos es su fuerte, pero ¿cómo aprendemos a hacer operaciones? ¿Con las explicaciones o haciendo ejercicios? ¿Cómo aprendimos a sumar o cómo aprendimos a restar o a dividir? Pues con los ejercicios, la práctica. Lo mismo sucede con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se aprende más ejercitándolo, cuestionando nuestro propio sistema de creencias, que lo que venga a decir determinado autor. ¿No? Digo, se les da su valor y es importante la información teórica, pero pues hacer pensamiento crítico, todos tenemos muchas formas de hacer pensamiento crítico porque existen tantas y cuantas formas de pensamiento como la creatividad humana nos permite. Entonces, nuestro sistema de pensamiento funciona distinto en cada en cada uno de nosotros. Entonces, ese por ahí va el tema. Ahora, es importante visualizar que hay una situación a veces que es compleja la enseñanza del pensamiento crítico, porque existe ¿cómo poder explicarlo? Muchas veces nos preguntamos para qué sirve el pensamiento crítico y no estamos pensando en qué es lo que nos va a decir o qué es lo que nos va a enseñar o para qué lo vamos a aplicar, sino que muchas veces decimos, ¿y esto a mí para qué me sirve estudiarlo? Entonces, el pensamiento crítico creo que tendríamos que empezar a visualizar que nos puede ayudar a generar una mayor, ¿cómo decirlo? Un mayor desarrollo del pensamiento abstracto. Eso es una de las cosas que genera a partir de este tipo de situaciones. La segunda, me parece que podemos decir que nos ayuda a buscar lo que cotidianamente estamos diciendo como seres humanos, la búsqueda de la verdad a partir de lo que es cierto y de lo que no es cierto. En ese sentido, y luego además nos ayuda a ejercer la ciudadanía y una ciudadanía crítica, porque en la medida que vamos desarrollando nuestro pensamiento abstracto y este tipo de situaciones, vamos generando la identificación de patrones, porque todos los días existe una sobreestimulación con los datos, con la información, porque aquí hay una sobreproducción de información, y eso nos puede digamos, involucrar en una serie de fallos lógicos que traten de manipular la situación. Entonces, conocer el pensamiento crítico nos ayuda a ejercer la ciudadanía de una manera crítica, una mejor ciudadanía en ese sentido, porque en la medida que conocemos los patrones que se van dando dentro de los fenómenos sociales que vamos observando, vamos identificando la situación, vamos identificando información propiamente dicha y nos hace menos susceptibles a la manipulación, porque vamos llenando de alguna manera estos fallos lógicos o estos huecos que existen en la lógica. Quien no conoce el pensamiento crítico sí es susceptible de caer en ellos, no propiamente dicho. Entonces, de eso se trata el pensamiento lógico, de eso se trata el pensamiento crítico en ese sentido, de identificar estas partes, de ejercer ciudadanía crítica, de encontrar y de entender que el pensamiento crítico nos ayuda a encontrar el lenguaje en el que está escrito muchos de los fenómenos que vamos observando en la naturaleza y a partir de ello van surgiendo fenómenos distintos, sean sociales o sean propiamente naturales de alguna manera, ¿no? Encontrarles una explicación. Tratar de explicarlo. Entonces, hay una situación, por ejemplo,
Platón decía que a partir de la naturaleza, bueno, que encontrar este tipo de situaciones de lo que es bueno y lo que no, nos ayudaba a encontrar lo que es bueno y lo que es falso, lo que es bueno, perdón, sí, lo que es bueno a partir de el desarrollo de las matemáticas. Entonces, a partir de ese tipo de pensamientos que generan la idea de Platón, es que se empieza a desarrollar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico genera este tipo de condiciones de desarrollo del método científico. Pero además también creo que hay que entender una situación. Me parece que hay una situación en la que una de las debilidades de la enseñanza del pensamiento crítico, sobre todo a niveles primarios, es que no se está asumiendo ese compromiso por parte de la formación y de la educación para desarrollar pensamiento crítico a niveles de la construcción de la persona en ese momento, en el momento, ¿no? La educación, digamos, de alguna manera, es una construcción de la persona con mayor importancia en los niveles primarios, digamos, cuando se está desarrollando la infancia, el transcurso de la primera infancia a la adolescencia, propiamente ese espacio de tiempo, es donde mayor importancia debería tener el desarrollo del pensamiento crítico. Y me parece que la escuela no lo está asumiendo en ese sentido porque pareciera que existe digamos, una explicación propiamente dicha de que hay que estudiar lo que nos va a servir en el futuro, ¿no? Y entonces hay que sacrificarse un poco y sufrir un poco para esto. Y no necesariamente, no se está asumiendo el compromiso, y eso que es una situación que yo detecto, de que somos personas desde el momento en que nacemos y en el momento en que nos vamos desarrollando, y que a partir de ese momento tenemos derecho a disfrutar, y que entonces podríamos hacer una situación de empezar a disfrutar, porque una de las claves de desarrollar el pensamiento crítico es que quien más sabe, más disfruta. Entonces, esta parte de desarrollar pensamiento crítico nos ayuda a nosotros a desarrollar nuestro potencial y a disfrutar más, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que eso es importante verlo para que a partir de eso, digo, digamos, nuestra formación continua, empecemos a cambiar ese paradigma, ¿no? De decir, bueno, vamos a sacrificarnos esto porque de adelante nos va a servir. Y no, por el contrario, empezar a disfrutar desde el momento en que nos estamos educando. Y si estamos educando nuevas generaciones, pues lo mismo, ¿no? O sea, empezar a generar esta idea de pensamiento crítico, de asumir ese compromiso y de desarrollar nuevas formas de concebir ciertos fenómenos y ciertas ideas. Entonces, por eso es importante. Ahora, este cambio de paradigma en el pensamiento crítico y su relación con el derecho, pues también nos ayudaría a nosotros a buscar nuevos paradigmas en cómo se va construyendo el derecho, los vínculos que tiene con los fenómenos sociales y su repercusión en las dinámicas propiamente de estos grupos, de diversos grupos, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, a mí sí me gustaría saber ustedes qué piensan de esta situación, ¿no? De cómo se va desarrollando el pensamiento crítico, si de verdad alguna vez, no en estos cursos de especialización, sino propiamente en la formación de sus carreras o en la formación de antes, había esta importancia de desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Y por qué consideran que esto es tan complejo en ese sentido. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, pues en mi experiencia personal, la razón por la que yo me inscribo a este diplomado es porque me percato, desconocía de esta materia, pero me percato al ver el, el- el índice de las materias o de los temas que se iban a abordar. Me percato que o que iba a resultar una herramienta en mi vida profesional y personal para ser más, tener una participación más abstracta en temas profesionales. De hecho, me di cuenta que iba a servir o este tipo de disciplinas o herramientas sirven para hacer votos particulares, tratándose de la parte jurisdiccional electoral. ¿Por qué? Porque resulta de elementos que sirven para generar una crítica propositiva, constructiva,
adicionales a los que se puedan tener por delante, sino buscar otros, si se me permite la expresión, otros lados de analizar el tema que se tenga por delante. Entonces, de hecho, yo pude advertir que esto me iba a servir no solo en lo profesional, sino también en algunas otras materias de mi vida personal o otras áreas de mi vida personal, y esa fue la razón por la que quise entrar a estudiar esta materia. Eso, a mí, yo rescato este comentario que estás diciendo porque dice, bueno, abre otras puertas, ¿no? Al final de cuentas. Y creo que el pensamiento crítico nos permite efectivamente abrirnos otras puertas. Vamos, a ver, voy a tratar de ejemplificarlo de alguna manera. O sea, todo el mundo sabemos que para estar bien con nosotros mismos o para llevar una buena vida, pues hace falta tener tranquilidad, sin que esto implique que uno se vuelva Buda de alguna manera, ¿no? Pero por tu tranquilidad contigo mismo y con tu entorno, hace falta estar bien con el propio cuerpo de alguna manera, y que esto no significa que nos vamos a volver Usain Bolt o alguna otro tipo de naturaleza, ¿no? O sea, pero también para poder para poder estar, a tener más a puertas abiertas y ver nosotros a otros panoramas, pues habría falta de alguna manera empezar a explorar nuestro pensador crítico de esta manera, ¿no? Y, por ejemplo, vamos, o sea, es importante la expresión del arte, ¿no? De alguna manera, pero, por ejemplo, pero también no todo mundo, bueno, pues, digo, no por eso te vuelves Velázquez de alguna manera, o sea, y hay otro tipo, y hay varias maneras de este tipo de expresiones o de disfrutar el arte, ¿no? Habrá quienes disfruten de estas pinturas de paisajes, o hay otros pintores que establecen, pues, algo más abstracto, y eso ya implica una habilidad un poco más allá de la simple percepción de los sentidos, pero que es una puerta que está abierta, que a lo mejor llegará el momento también en el que el pensamiento crítico no sea para todos, o que llegaremos a un cierto nivel en el que el pensamiento crítico después pues, tendrá que seguir su camino y nosotros el nuestro, pero, pero sí también de alguna manera también es importante que nos va acompañando y nos va generando por lo menos cuestionar estas situaciones que estamos viviendo para generar nuevos paradigmas, ¿no? Y esto es importante porque, aterrizándolo a la materia propiamente dicha, pues hemos hablado mucho, por así decirlo, sobre generar inclusión y condiciones incluyentes, pero sin ejercer pensamiento crítico, pues no estamos diagnosticando las causas que generan este tipo de conductas discriminatorias, que generan exclusión y segregación en diversos grupos. Entonces, por esta herramienta del pensamiento crítico podríamos generar nuevas respuestas a situaciones que en este momento las respuestas que tenemos no satisfacen totalmente esta condición, ¿no? Entonces, por eso es importante abrirnos a estos nuevos fenómenos y a partir de ello, pues empezar a generar pensamiento crítico. Y precisamente por eso, digamos un momento, a ver, voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes realmente a qué creen que se deba la discriminación o cómo creen que funciona la discriminación a partir del ejercicio del pensamiento crítico? ¿De qué se trata? ¿No? Lo vamos, para irlo aterrizando propiamente en la materia y ir identificando el pensamiento crítico y la relación que tiene con el derecho. Adelante. Buenos días, gracias. Yo creo que la discriminación parte de una ignorancia del conocimiento de diferentes formas de vida, de diferentes formas de pensar, de diferentes formas de ser, y a partir de eso es como las demás personas no entienden o no comprenden cómo funcionan ciertas actitudes, ciertos pensamientos de otros seres. Ok, entonces, a ver, entonces, para ti la discriminación parte a partir de la ignorancia, ¿no? En ese sentido. Pero, ahorita, permítame, pero esta ignorancia debe tener algún efecto. O sea, porque, a ver, si partimos y nos quedamos solamente con la idea de la ignorancia,
todos ignoramos ciertas cosas, todos ignoramos muchas cosas, ¿no? De alguna manera, o sea, y es imposible llegar a saberlo todo. Entonces, a ver, ¿hacia dónde, a partir de tu idea, hacia dónde tendría que llegar la ignorancia para poder entender que estamos viviendo un acto discriminatorio? O sea, en ese sentido. A eso me refiero con que tenemos que empezar a ejercer el pensamiento crítico. Nos cuestionamos, o sea, las causas, pero también tenemos que cuestionar los efectos para poder llegar. ¿Me explico con esta idea? Sí, Entonces, sería a partir de que, bueno, de crear conciencia, de tener conciencia, no sé. ok, bueno, a ver, entonces partamos a partir del pensamiento crítico que la discriminación es un impedimento, a ver, es una situación que impide a las diversidades a partir de lo que del monopolio de lo que debe, de la imposición del monopolio de lo que debe ser, hay un impedimento a las diversidades que salen fuera de ese monopolio del ejercicio de ciertos derechos. A partir de eso es la discriminación propiamente, ¿no? Digamos en términos simples, más allá de las definiciones legales, de definiciones complejas. Me interesa que aprendamos a partir del pensamiento crítico a definir cuestiones más simples que podamos después nosotros explicar de alguna manera y a partir de esas explicaciones que empezar a generar cambios, ¿no? Y posteriormente, bueno, en la medida que estos cambios se vayan generalizando, pues habrá un cambio significativo. A eso me refiero. Esa es la intención de estos diplomados de la Escuela Judicial, ¿no? No propiamente venir a retacarnos de información teórica, para eso están las formaciones profesionales, aquí venimos a aprender otro tipo de situaciones o de darle un enfoque distinto, tratamos de darle un enfoque distinto, ¿no? Entonces, lo importante a partir del pensamiento crítico es cuestionarnos los orígenes de lo que pensamos y observamos y también las consecuencias de eso, ¿no? Y a partir de eso, entonces, ir verificando lo que vamos viendo y con eso vamos retroalimentando para saber si nuestra conjetura o nuestra conclusión es cierta o no es cierta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero adelante, ¿quién estaba? Juan Pablo, adelante. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días a todos los compañeros. Bueno, yo me quedé quería dar una respuesta a la pregunta que hizo cuál podría ser una causa de la discriminación. Coincido aquí con Héctor, que puede ser el desconocimiento, ¿no? De las causas o del por qué esa persona que está siendo discriminada se encuentra en esa condición, ¿sí? Que está viviendo y que le genera el ser discriminada. Y también le agregaría yo la falta de la aplicación de valores, puede ser, bueno, considero la empatía y el respeto, ¿no? Pero sobre todo la empatía, ¿no? Podrían ser esas dos cosas que coinciden para que se genere la discriminación, digo, el desconocimiento y la falta de empatía para con la persona. Me llama mucho la atención esta parte que mencionas, ¿no? La empatía. Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es la empatía? ¿No? Propiamente, a partir de ejercer el pensamiento crítico, ¿qué podríamos definir como la empatía? A partir de tener el conocimiento o de saber las causas de esa condición, nosotros ponernos en el lugar de esa persona y desde ahí saber de qué forma nos gustaría a nosotros que nos trataran, ¿no? O sea, dar ese trato, tratar a esa persona como nosotros quisiéramos ser tratados. Sí, a ver, entonces concluyo que la empatía sería la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? De alguna manera, ¿no? Comprender, tratar de comprenderlo. Tratar Diría de tolerar, ¿no? Entonces la empatía sería la capacidad de ponerse en perspectiva de, ¿no? Pues sí. O sea, a ver, lo estoy tratando de decir así o de explicar así porque uno de los elementos importantes o de las consecuencias de ejercer el pensamiento crítico es la verbalización de los procesos de pensamiento que venimos ejerciendo. Y yo considero que a veces al no darle la importancia suficiente o la importancia que merece el ejercicio del pensamiento crítico, lo que nos cuesta es verbalizar esta parte, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, digamos, unas ideas generalizadas que todo el mundo comparte, pero que nos cuesta verbalizar propiamente dicho, y para eso es este tipo de ejercicios, ¿no? Para poder desarrollar estas verbalizaciones, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, aquí estoy viendo en el chat que dice Liliana León que la discriminación es en los prejuicios de las personas. Pero ella ya está tomando un concepto del que no habíamos hablado, ¿no? Que son los prejuicios. Entonces, a partir de aquí, bueno, habría que definir qué son los prejuicios propiamente, ¿no? Y definirlos a partir del pensamiento crítico. Entonces, adelante. Sí, yo había pensado, no sé quién puso ahí en el chat, pero ahorita que usted lo leyó, yo había pensado en estigmas, no tanto en prejuicios, y era lo que quería aportar a la explicación con la que coincido que mencionó Héctor Javier Perdomo, y lo que aportó también Juan Pablo Rosas, sobre que no, como sociedad no somos tolerantes a prácticas o estilos de vida de otras personas, y que por ignorancia eh, tendemos a tener esta actitud discriminatoria hacia otras personas. Ok, o sea, no somos tolerantes, a partir de que no somos tolerantes somos tendientes a discriminar, pero hasta, adelante, Sergio. Sí, yo pienso que la discriminación com- comienza a partir, como ya han dicho, de la ignorancia, pero esa ignorancia viene de que los demás no piensan igual a nosotros, entonces nosotros consideramos que están mal por ese hecho y no necesariamente tiene que ser cierto. A ver, pero estamos viendo, adelante, bueno, sí. Pero a ver, estamos tratando, aquí es lo que ya llegamos al punto en el que estamos hablando de los prejuicios, pero no hemos definido todavía a partir del pensamiento crítico qué son los prejuicios. A partir de eso, una vez primero definir qué son, podemos entender cómo funcionan. Y a partir de eso ya podemos llegar a una conclusión. Y de eso se trata, de definir de qué se trata el pensamiento crítico, o de qué se está, de qué estamos hablando propiamente, ¿no? Entonces, yo lo que quiero saber es qué idea tienen ustedes de qué son los prejuicios. No estamos hablando ahorita, a eso me refiero. Sí, entonces el prejuicio vendría siendo como el juicio que hacemos antes de conocer a las personas. ¿Ok? Un prejuicio es un juicio previo, ¿ok? Entonces, a ver, ¿podemos decir que los prejuicios son todas aquellas ideas preconcebidas? Desde su perspectiva, ¿podemos decir que son todas ideas preconcebidas? Sí. Y toda idea preconcebida es un prejuicio propiamente, a ver, entendiendo que estamos hablando de prejuicios con una carga negativa, con un contexto y con una carga negativa. ¿Toda idea preconcebida significaría forzosamente un prejuicio con esta carga negativa según su perspectiva? En mi opinión, sí. En tu opinión, sí. ¿Por qué? De alguna manera, a ver, ¿por qué? Bueno, porque la misma definición de lo que es un prejuicio es con una tendencia a estigmatizar por roles que normalmente están inclinados hacia un sentido negativo de lo que se está percibiendo. En un sentido negativo, estigmatizar por roles, ok. A ver, yo considero que no toda idea previa o que no toda idea previa significaría forzosamente un prejuicio. Para que podamos considerar que es un prejuicio en el contexto en el que estamos hablando, tendríamos que ponerle siempre una carga negativa y no todas las ideas preconcebidas tienen cargas negativas, ¿no? Porque porque las ideas preconcebidas las vamos adquiriendo a través de la experiencia. Entonces, no todas las experiencias son negativas, hay experiencias positivas. Por eso es importante distinguir que, adelante. Bueno, regresando a lo que usted decía de la idea preconcebida, no sé, a ver si estoy mal, considero que el prejuicio tendría que ser equivocado. O sea, como decían, bueno, es juzgar antes o emitir un juicio previo, pero una característica podría ser que tendría que ser erróneo. Por eso es cuando decimos, es que mis prejuicios, ¿no? Me impidieron eh, ver la situación de una manera diferente, o por mi prejuicio discriminé a una persona. Y retomo de lo que dice, lo de la carga negativa, ¿no? Una característica del prejuicio, pues podría ser
que es algo que va a estar, lo vamos a emitir de manera errónea. Ok, exactamente. Pero a ver, ok, pero cuando hablamos de prejuicios y de discriminación, hay que entender, hay que visualizar que no solamente estamos hablando de prejuicios. Los prejuicios generan estigmas. Adelante, me parece que Daniela quería hablar. Adelante. Sí, pues yo creo que al ser prejuicios ya vienen cargados de alguna opinión negativa, ¿no? Como dice usted, que en base a la experiencia, pues uno se hace ideas, principalmente a veces sin conocer. Y pues yo pienso que lo de la discriminación a veces también se da por seguir ciertos patrones. Las personas pueden pensar que ese tipo de pensamientos o de acciones, pues no son malas porque son normales y se las han transmitido sus antepasados y de esa manera lo van siguiendo, es lo que yo he podido ver, maestro. Ok, pero a ver, le pongo un ejemplo para ver si, a ver, supongamos que usted va de turista a una playa y la tratan bien, tiene una experiencia, es positiva, y después pasa el tiempo y quiere regresar al mismo lugar, va con la idea preconcebida de que la van a tratar bien porque la primera experiencia fue positiva, ya tiene un prejuicio, al turista se le trata bien. Eso no ese prejuicio no tiene un contexto ni una carga negativa. Lo que quiero decir o lo que quiero tratar de ilustrar es que es importante a través del pensamiento crítico que los prejuicios podamos distinguirlos, aquellos que tienen cargas positivas y aquellos que tienen cargas negativas. Los que tienen cargas negativas se van a asociar precisamente a fenómenos como la discriminación y los que no tienen cargas negativas no van a suceder, no generan ese tipo de situaciones, precisamente por la experiencia. Ahora, cuando hablamos de fenómenos de discriminación, no solamente estamos hablando de prejuicios en su conjunto o en una unidad. Para que se pueda generar el fenómeno discriminatorio, tiene que existir una generalización mayoritaria de prejuicios. A esto se le conoce como estigma. El estigma es la suma de prejuicios individuales que comparten la misma experiencia o la misma idea preconcebida con esta carga negativa. En la medida que se suman, entonces se genera el estigma y cuando un estigma es suficiente, entonces ya genera un efecto discriminatorio. Y hablamos de que ya es un efecto discriminatorio cuando estas ideas preconcebidas imposibilitan a una persona que pertenece a un determinado grupo al ejercicio material de sus derechos humanos. ¿Me explico esta idea de por qué es importante ir distinguiendo una cosa de la otra? Adelante. Sí, doctor, ¿pudiera ejemplificar con algo una estigmatización o, perdón, un prejuicio positivo? Un prejuicio positivo, lo que le decía la compañera. Vamos a ver, supongamos que nosotros en este momento tomamos como grupo y decimos, vamos a ir de turistas a X lugar, el que ustedes quieran. Y que la experiencia del viaje, de esa vivencia es positiva. Nos tratan bien, nos hospedan en un buen lugar, nos dan de comer bien, nos explican el origen, los acontecimientos que se dieron en X lugar y regresamos todos con una experiencia positiva. La idea posterior es que la próxima vez que viajemos nos van a tratar de la misma manera. Eso es un prejuicio positivo de alguna manera, ¿no? Porque ya es una idea, o sea, nos deja, a ver, ¿por qué es un prejuicio? Porque nos deja la idea preconcebida que al viajar nos van a tratar bien. No necesariamente significa que eso va a volver a suceder, ¿no? Pero ya es una idea preconcebida. Adelante, Daniela. Sí, entonces podemos entender que hay prejuicios positivos y negativos, por decirlo así, lo que nos puede llevar también que la discriminación puede ser positiva. Digamos, un ejemplo, por ejemplo, de las mujeres, de que las acciones afirmativas y la consideración que tienen de más, podría llamarse que es discriminación positiva. A ver, a ese punto quería llegar con el ejercicio del pensamiento crítico. Desde mi perspectiva, no existe la discriminación positiva, porque identificamos que la discriminación es la suma es la consecuencia de la suma generalizada de prejuicios que se convierten en estigmas. ¿Ok? Entonces, eso es la discriminación. Y luego, además, la discriminación tiene como objeto imposibilitar el ejercicio material de un derecho.
a una persona que pertenece a un grupo determinado. ¿Por qué considero a partir del ejercicio del pensamiento crítico que no existe la discriminación positiva? Porque lo que se ha venido conociendo como discriminación positiva a través de las acciones afirmativas son medidas de preferencia que tienen por objeto disminuir las brechas existentes o el menoscabo en el ejercicio de un derecho, de alguna manera. Con las mujeres, pues va a ser lo mismo. A ver, desde que surgió el Estado como ente de organización social, se empoderó a los hombres, no por así decirlo, pero no a todos los hombres, sino a estos hombres blancos, heterosexuales, de clase alta, con poder económico y con poder político de alguna manera. O sea, no es que, pero entendamos el punto, ¿no? De alguna manera. O sea, pero era el hombre, el masculino propiamente. Estas acciones afirmativas en favor de las mujeres en el ejercicio del poder político, en el poder público, tiene por objeto disminuir esa brecha. Entonces es una acción de preferencia. No es el cúmulo ni es la suma de estos prejuicios, ¿no? Sino que solamente es una acción reivindicatoria, de alguna manera. Por eso es que yo considero desde el pensamiento crítico que la discriminación positiva no existe. ¿Sí me explico en ese punto? Como que no te veo muy convencida. Bueno, lo que pasa que yo lo he escuchado, digamos, con algún antropólogo que he platicado y ellos pues lo ven desde otra perspectiva. Entonces, como definición como tal, pues sí existe de que es, por ejemplo, otro tipo de áreas, pues sí lo consideran y lo ven y a lo mejor aquí pues puede pensarse de otra manera, pero al final pues yo pienso que sí, así como los prejuicios positivos, pues podría ser la discriminación. Quizás no es un término que nos guste tanto o que aporte mucho, pero pues sí, al no tratar igual a las mujeres, aunque sea en beneficio, pues sí, de alguna modo es pues cierta discriminación, ¿no? Pues a ver, pero volvemos al mismo punto. La importancia de ejercer pensamiento crítico es que nuestro sistema de creencias pueda ser cuestionado y cuestionable de alguna manera. Entonces, que todo lo que la idea de este tipo de clases que veamos es que a partir del desarrollo del pensamiento, de las habilidades del pensamiento crítico, podamos cuestionar lo que hasta el momento, hasta este punto, consideramos como una verdad, como algo cierto, como algo que se da, ¿no? Entonces, yo por eso considero, desde el ejercicio del pensamiento crítico, que no existe la discriminación positiva, tomando en cuenta incluso la definición de lo que significa la discriminación propiamente. Pero, bueno, tomamos en cuenta que este términos de discriminaciones positivas se han acuñado no desde la filosofía, ni mucho menos de este tipo de situaciones de habilidades de pensamiento crítico. Por eso lo digo desde este punto. Entonces, adelante, ¿quién iba? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien con este punto? Sí, doctor, aquí creo que voy a empezar a poner en práctica el pensamiento crítico porque difiero de su postura sobre la inexistencia de la discriminación positiva. Yo no la conocía, pero ahorita por el intercambio de opiniones se me viene a la cabeza esta discriminación que a veces yo logro ver cuando por ejemplo, algún proceso de selección para garantizar ese espacio a otros grupos, se les aseguran lugares sin que, por ejemplo, obtengan los mejores resultados de evaluación. Pero en aras de garantizar esos espacios para esos grupos que históricamente han sido discriminados, pues es que independientemente de otros elementos que están considerados para ser evaluados, a ese grupo no se les exige mantener, por ejemplo, la nota más alta, ¿sí? Entonces, ahí me parece que hay una discriminación positiva a favor de grupos históricamente discriminados, pero en perjuicio de otros grupos mayoritarios.
Me parece que ahí, así es como estoy entendiendo que es la discriminación positiva, pero si estoy en error, pues estoy atento a lo que me diga, y por esa razón creo que yo difiero de la inexistencia de la discriminación positiva. A ver, hay que dejarlo claro, que esta es una clase en la que venimos a intercambiar ideas, no es que alguien tenga como la verdad absoluta, me parece que no, sería ir contra la lógica y contra el pensamiento crítico, pensar que alguien puede venir a imponer sus ideas, sino lo que trato de hacer con esto es que empecemos a aprender a ejercer de alguna manera o ejercitar nuestro pensamiento crítico. Esa es la idea de esta clase, ¿no? O sea, no es propiamente venir a conocer el concepto, que es el concepto de pensamiento crítico, ya lo vieron al inicio del diplomado y a lo largo de estas sesiones lo han ido reforzando. La idea de esto es a partir de, como dice, pensamiento, el tema es pensamiento crítico y derecho, es cuestionarnos las fuentes, cómo se va creando el derecho, cómo va evolucionando a partir del ejercicio del pensamiento crítico. Ahora, vamos a ver lo que dice la definición de lo que es la discriminación positiva y luego a partir de eso pensaremos con pensamiento crítico si existe o no existe la discriminación positiva. La discriminación positiva es también llamada una acción positiva o una acción afirmativa. Se refiere al conjunto de políticas y prácticas dentro de un gobierno o organización que buscan aumentar la representación de determinados grupos en función de su género, sexualidad, credo, etcétera, ¿no? Es decir, busca de alguna manera. Eso es lo que dice. Entonces, el término de discriminación positiva nos remite a lo que es la acción afirmativa. Y las acciones afirmativas son medidas de carácter temporal que tienen por objeto, de alguna manera, disminuir las brechas existentes entre lo dominante y lo no dominante. Entonces, esos son los conceptos de la acción afirmativa. Ahora, el concepto de la discriminación, por eso, para que podamos distinguirse y ustedes concluyan si existe o no existe, y esto es un buen ejercicio, el determinar si existe o no existe la discriminación positiva es un buen ejercicio de pensamiento crítico, y aquí quería llegar. Ahora, a ver, ¿qué es la discriminación? Vamos a ver qué es la discriminación y a partir de esos elementos. A ver, la discriminación consiste en otorgar un trato peor a una persona en comparación con otras, ¿no? A partir de eso. Luego dice, ¿qué es la discriminación? Bueno, vamos a ver qué dice el diccionario. Ay. Que cargue un poco. A ver, la discriminación consiste en otorgar un trato peor a una persona en comparación con otras. Entonces, ¿cuál es el elemento central de este concepto de la discriminación? Adelante. Bueno, primero que nada, reiterar el respeto, ¿no? Del punto de vista de los compañeros y creo que es la forma en la que vamos a continuar aprendiendo. Estoy tratando de poner la mayor atención y reflexionar, ¿no? En lo que cada uno va diciendo. Considero que debemos de partir de la exclusión, de excluir a la persona, ¿no? Y digo, desde mi punto de vista, lo que se está considerando ahorita como discriminación positiva, ¿sí? Es el término que se está manejando ahorita, pero ya entonces vamos a decirlo que ya la discriminación entonces ya la está sufriendo o está siendo discriminada la otra persona a la que no se le está dando ese trato, porque es algo que empieza a permear. Pues ya al rato la discrimina, o sea, también vamos a entrar en actos discriminatorios, pudiera ser, ¿no? Si es que todo el tiempo nos mantenemos así, entonces, no sé, voy a poner un ejemplo y espero no polemizar y luego de verdad con mucho respeto, si alguien a lo mejor por sus condiciones de color, ¿no? Ya no voy a mencionar, si por sus condiciones de color, dijeron, no, pues es que ahora si antes a ti por tu color no te dejaban entrar a tal universidad, ahora ya no vamos a dejar entrar a los que sí dejábamos entrar, y a ti que no te dejaban entrar, ya vas a entrar, ¿no? Tú no te preocupes, tú ya vas a entrar. Entonces ahora seguiríamos discriminando, esa sería mi duda, ¿no? Porque seguiríamos excluyendo. Sí, a ver,
ese es el punto, y más adelante vamos a llegar a este punto que estás tocando, Juan Pablo, pero a ver, volvemos a, vamos a estar debatiendo a partir del pensamiento crítico si existe o no existe la discriminación positiva. A ver, en términos generales, según la definición del diccionario, lo que es discriminación es un comportamiento social, que es un trato desigual hacia una persona o colectividad por diversos motivos, ya sea raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición, de todo. Entonces, es un trato desigual, pero es un trato desigual en sentido negativo y en sentido perjudicial. ¿Me explico? Eso es la discriminación. Se trata cuando yo considero a partir del pensamiento crítico que la acuñar el término de discriminación positiva es tratar de equiparar de alguna manera la corrección de este trato desigual. Ok, si entonces si la discriminación es un trato desigual en contextos perjudiciales, pues el trato desigual en contextos reivindicadores o favorecedores tendría que tomarse como una discriminación positiva. Así entiendo a partir del pensamiento crítico que se ha acuñado el otro término. Sin embargo, a mí también en ejercicio del pensamiento crítico me parece que el término de discriminación positiva no es adecuado, porque no ejemplifica precisamente la situación del trato diferenciado, tomando en cuenta que jurisprudencialmente es admisible un trato diferenciado en situación de reivindicación. ¿Me explico? Tomando en cuenta sociológicamente que la discriminación siempre va a ser en un trato perjudicial, hay que entender que los tratos reivindicatorios no necesariamente vienen en este contexto acompañados de un trato social, sino generalmente es la autoridad quien determina estos tratos. ¿Por qué? Porque si sociológicamente pudiéramos hablar de estos tratos reivindicadores, pues ya no estaríamos hablando de situaciones de grupos en condiciones de desventaja histórica ni de desigualdad estructural. No existirían como tal. Entonces, ese es el punto que yo trato de explicar a partir del pensamiento crítico en este tema. Y claro que es con todo respeto, me parece que lo ideal y lo importante y el fruto de esta clase es que cada uno de nosotros nos llevemos nuestras propias reflexiones, porque de eso se trata el pensamiento crítico y nuestras propias conjeturas. Entonces, por eso, a eso me refiero con esta parte. Entonces, ahora, esto de que si siempre podemos tender a la discriminación o no, ya lo había estudiado Gordon, ahorita me acuerdo el apellido, Gordon, es un psicólogo, Gordon Allport, en sus estudios de psicología, él establecía como conjetura así, digo, sin entrar a mayor profundidad de sus estudios, pero sí nomás para tenerlo en contexto, que los seres humanos tendemos a la discriminación precisamente por esto, porque es como una situación de una defensión aprendida de alguna manera, ¿no? Porque existe un temor ante lo desconocido, ante lo nuevo, ante lo que es distinto de alguna manera y que es algo, digamos que él explica que la discriminación funciona como un mecanismo, de alguna manera, de protección ante la incertidumbre de esta parte. Esa explicación es la que le trata de dar a esta situación, y con eso lo que trata de explicar no está justificando la discriminación, ni está diciendo que sea bueno que exista. Lo que está diciendo es tratar de explicar el por qué el desarrollo de políticas públicas, de alguna manera, y de políticas incluyentes no ha sido lo suficientemente fructífero para poder eliminar la discriminación, porque está diciendo, pues, lo que pasa es que todos los seres humanos tendemos a discriminar, aún incluso quienes viven en situación de discriminación también tienden a discriminar. Y pues eso es lo que explica los fenómenos que al interior los fenómenos de violencia que existen y que se dan al interior de distintos colectivos. ¿Sí me explico? En esta parte y en este punto, el por qué es importante considerar lo que se establece a partir de la psicología y su relación con el pensamiento crítico sobre la discriminación. ¿Sí o no? ¿Hasta acá vamos bien? ¿O me regreso a lo...? Ok, entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, lo que él habla es esa parte. Ahora,
¿Cómo funcionan este tipo de situaciones o de defensiones o de indefensiones aprendidas? A ver, les voy a poner un ejemplo de, de, a ver si lo ilustra de esta manera. En una escuela, la maestra les pone a sus alumnos un anagrama, ¿no? O sea, les hace un ejercicio, divide la clase en dos grupos y les da estos anagramas, ¿no? Estas palabras que pueden formar otras palabras, ¿no? A la mitad de la clase le va a dar un anagrama fácil, un anagrama sencillo. Y a la otra mitad les va a dar un anagrama difícil. ¿Qué sucede? Que a los pocos segundos, los que tienen anagrama fácil, les dice, a ver, aquí está, y cuando tengan la palabra, levantan la mano. Bueno, ¿qué sucede? Quienes tienen el anagrama fácil, a los pocos segundos, levantan la mano. Los que tienen el anagrama difícil, no les dijo que cada uno tiene que están divididos, sino todos piensan que tienen el mismo anagrama. Entonces, quienes tienen el fácil, pues rápido levantan la mano. Quienes tienen el difícil, pues se preguntan, pues ¿qué pasa, no? O soy tonto, o qué pasa. Bueno, no pasa nada. El siguiente. Otra vez, a los del anagrama fácil, un anagrama fácil, a los del anagrama difícil, un anagrama difícil. Lo mismo. Mantengan la palabra, levantan la mano. Los del anagrama fácil, levantan la mano. Los del anagrama difícil, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? No sé, esto no es para mí. No, bueno, no pasa nada. Y ahora, en una tercera repetición del ejercicio, les da a todos el mismo anagrama. Un anagrama de dificultad media. Casi todos los que tenían el anagrama fácil, lo resuelven. Casi todos los que tenían el anagrama difícil, no lo resuelven. Esto es una indefensión aprendida. Lo mismo sucede con las situaciones, con la elaboración de prejuicios y generalizaciones y estigmatizaciones. Son situaciones que van condicionados y que muchas veces son aprendidos. A eso incluye, y así lo trata de explicar Gordon Allport, como este tipo de situaciones o de defensiones aprendidas. Son condicionantes por las condiciones en las que se va desarrollando. ¿Me explico en esta parte? ¿O hasta aquí vamos bien? Entonces, eso sucede. A partir de eso, entonces, a partir de esto, de ver cómo eso sucede, por eso podemos ver en ese sentido. Ahora, ¿hacia dónde nos debería llevar el ejercicio del pensamiento crítico en esto que estamos hablando ahorita de discriminación y no, o de igualdad y de no discriminación? ¿Hacia dónde ustedes consideran que nos debería llevar el ejercicio del pensamiento crítico? Doctor, pensaría que buscar nuevas formas de erradicar la discriminación. Ok, ajá. ¿Y cómo lo podríamos hacer? O sea, ¿cómo podríamos hacerlo? O sea, prácticamente, ¿cuál sería la fórmula para lograr erradicar la discriminación? Es la Bueno, a ver. pregunta. Sí, si me preguntas, yo te diría que a partir del ejercicio del pensamiento crítico, yo te diría que no existe fórmula para erradicar la discriminación. Podríamos experimentar diversas fórmulas, y de eso se trata el pensamiento crítico, de que cada uno de nosotros encontremos la fórmula de combatir nuestra propia discriminación y sobre todo de cuestionar nuestro propio sistema de creencias. Pero si tomamos en cuenta y consideramos como verdadero los estudios de Gordon Allport, donde él nos dice que la discriminación es algo natural del ser humano, podemos decir que a lo mejor no necesariamente tendríamos que llegar al punto de erradicar la discriminación, sino que tendríamos que empezar a impulsar la perspectiva y entonces generar en este tipo de condiciones, pensamiento crítico de perspectiva ¿no? De grupos en condiciones de desventaja o de grupos o de este tipo de situaciones. Porque consideramos que así como una persona es susceptible de ser discriminada, también es susceptible de discriminar. Entonces existe una dualidad a partir del pensamiento crítico de encontrarte en las dos vías, ¿no? O eres discriminado o puedes discriminar. Una cosa no te exenta de la otra, ¿no? Pero ahí, doctor, entonces, pues haciendo un ejercicio de pensamiento crítico, yo no estaría muy de acuerdo con Gordon, ¿cómo se llama el autor? Gordon Allport. Con Gordon Allport, porque
me parece, o en base a qué él asegura que la discriminación es algo nato en el ser humano. Ahorita vamos a ver esa parte porque efectivamente lo que pasa es que en sus estudios él cuestiona en sus estudios distintas maneras o distintas visiones dentro de la psicología, ¿no? Entonces, habla de... Por eso es que llega a considerar que, de acuerdo a su experiencia, lo que ha observado es que es algo natural en el ser humano. Pero, a ver. Y entonces ahí encontraría una primer fórmula para tratar de aminorar con la orientación de erradicar la discriminación, de cambiar esos patrones de pensamiento en el ser humano. Sí, a ver, lo que pasa es que él consideraba, o por esa situación, él cuestionaba primero el enfoque del psicoanálisis. Entonces, él pensaba de alguna manera que el psicoanálisis era excesivo en este sentido. Entonces, él empezó a formular sus propias teorías a partir de eso. Y luego, el otro es que consideraba que el conductivismo, o sea, el psicoanálisis era mucho y se excedía en este tipo de explicaciones, y el conductivismo, o sea, la manera en que la conducta, le parecía que no era suficiente. Entonces él trató como de explorar a través de su pensamiento crítico otra vía, y en su vía es como explicar, bueno, pues es que los seres humanos tienden a discriminar de alguna manera, de forma natural, por esta situación de una defensión de alguna manera aprendida ante lo desconocido o ante la incertidumbre de la diversidad. Entonces, pero otra cosa, a ver, entendamos que yo creo que el pensamiento crítico nos ha enseñado que la diversidad es algo natural. ¿No? Lo que nos llevaría a cuestionar entonces por qué existe ¿cómo explicarlo? Un monopolio de lo que se considera normal, ¿no? Una conjunción de este tipo de situaciones considerando que la diversidad es algo natural y que todos somos diversos, todos y todas. Adelante, Daniela. Sí, maestro, pues yo coincido con Roberto que pues de algún modo puede ser mentira, porque no discriminar pues se puede normalizar, o sea, en una pues idea vaga tal vez o incierta, pero por ejemplo se puede llegar a como que para nosotros es normal comer, entonces igual todos pasamos por una escuela inicial primero, entonces si a partir de ahí se les empieza a educar de diferente manera, entonces pues yo creo que a lo mejor nosotros no, pero en las nuevas generaciones sí se puede crear como pues esa corriente de pensamiento, por decirlo así, de que pues para erradicar la discriminación. Exactamente, a ver, lo que trato de estar ilustrando con el pensamiento crítico es que esto es una herramienta que nos tiene que servir para cuestionar lo que se nos ha enseñado en ese sentido, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico es una herramienta que constantemente está cuestionando lo que hemos aceptado que existe y lo que incluso hemos aceptado como algo natural o como algo normal. De eso se trata el pensamiento crítico. Ahora, el pensamiento crítico enfocado al derecho, por la clase, tendría que llevarnos a cuestionar cómo se forma el derecho y cómo evoluciona el derecho. Porque quiero pensar que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, todas y cada una, tiene que resolver a lo largo de su trayectoria, en el ejercicio de su vida profesional, problemas de derecho. Quiero pensar, ¿no? Digamos, en el ámbito en el que estén, en el ámbito administrativo, de las autoridades, en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito del ejercicio individual de la profesión, pero vamos para allá, o sea, pero que al final de cuentas todos estamos inmersos en esto, ¿no? En ese sentido. Entonces, para eso sirve la herramienta del pensamiento crítico. Y que a partir de este cuestionamiento, con el desarrollo del método científico, encontremos soluciones, de alguna manera. Habrá algunas que sean verdad y habrá algunas que no. Pero lo importante con el ejercicio del pensamiento crítico es que estemos constantemente en el desarrollo de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Puede ser que nuestras hipótesis de determinado problema y de determinado fenómeno no sean las correctas en algún momento. Pero en el ejercicio de este pensamiento crítico
pues quizá podemos encontrar soluciones a otros problemas que no nos estamos planteando nosotros. Y quizá eso también sea, y yo quiero que se lo lleven esto como una reflexión, que esto quizás sea más valioso en algún momento que el problema que estamos buscando, de alguna manera. A ver, les voy a poner un ejemplo para ilustrar por qué considero que el ejercicio del pensamiento crítico, prueba y error es positivo o nos tiene que llevar a esa parte. A ver, en el ejercicio de las matemáticas todo el mundo conoce a Pitágoras, ¿cierto? Y Pitágoras es muy famoso por algo. ¿Por qué es famoso Pitágoras? Por su teorema. Por el teorema. Y efectivamente, y yo creo que todo mundo, los de los que estamos aquí presentes, solamente encontramos la palabra teorema y asociada a Pitágoras. Y en ninguna otra parte de la vida vamos a encontrar teorema. ¿Cierto o no es cierto? Hasta acá yo no me he encontrado teorema si no es asociado a Pitágoras. ¿Verdad? Ok, bueno. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo equilátero, la suma de los cuadrados construidos en los catetos es igual al cuadrado de la construido sobre la hipotenusa. ¿Cierto o no es cierto? Eso dice, más o menos. Pero si observamos a través del pensamiento crítico, nos vamos a dar cuenta que el teorema de Pitágoras es verdad porque eso siempre se cumple. Y se acabe el mundo, o no se acabe, o nos sacamos nosotros o no, el teorema de Pitágoras va a seguir siendo verdad porque eso es un teorema, una verdad que no cambia, es inmutable. Pero bueno, aplicado a los números, el teorema de Pitágoras, si hablamos de los cuadrados, la suma de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Y eso, y se cumple para otros números, pero digamos que esos son los números consecutivos que lo ilustran mejor. Y además es mucho más rápido procesar en el pensamiento, incluso de manera mental. Entonces, 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 es 25. ¿Cuánto es 25 al cuadrado? 25. Entonces, ¿se cumple o no se cumple ahí el teorema de Pitágoras? Sí se cumple. Bueno, sabía en algún momento un señor, un abogado, y además aficionado a las matemáticas, que yo creo que no se puede ser peor persona que esto, pero bueno, llamado Fermat. Y entonces Fermat, yo creo que no tenía nada que hacer, y empezó, pues, a ver, o sea, si el teorema de Pitágoras se cumple con 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado, pues igual y se puede cumplir con 3 al cubo, más 4 al cubo, más 5 al cubo, ¿no? Y dijo, a ver, 3 al cubo, más 4 al cubo, ¿es igual a 5 al cubo? Pues no. Dijo, bueno, pues al cubo no se cumple. A ver, lo elevamos pues, si se cumple al cuadrado, pues igual a la cuarta potencia se debe cumplir. 3 a la cuarta más 4 a la cuarta es igual a 5 a la cuarta. Pues resulta que tampoco. O sea, no se cumple. Y entonces, bueno, pues yo creo que estuvo pensando, ¿no? Y pensaba y pensaba y pensaba y pues nunca dio, ¿no? Dijo, bueno, a ver, se acabó, o sea, si yo que soy listo y que conozco el derecho y que conozco las matemáticas no le doy, pues quiere decir que no existe un número, ¿no? O sea, no existen dos números consecutivos elevado a n que sean distinto de 2, cuando n es distinto de 2, que sean igual al tercer número elevado a n, distinto de 2, ¿no? O sea, no existe. Y después, pues lo demuestro, ¿no? Pero resulta que no lo demostró y que el tipo se murió. Y pasaron 300 años, yo creo que se pusieron los matemáticos que no tenían cosas que hacer, se pusieron a buscar esta demostración, de la conjetura de Fermat, y no lo encontraron, ¿no? Y hasta que Andrew Wiles, un matemático, después de 300 años, lo demuestra. Y demuestra que efectivamente, si podemos estar tranquilos, no existe un número distinto un número elevado a una potencia distinta de 2. No existen dos números consecutivos que sumados a una potencia distinta de 2 sean igual al tercer número consecutivo sumado a la potencia distinta de 2, ¿no? O sea, no existe. Y eso ya se convirtió en un teorema. Bueno, pero en el transcurso de esto, las matemáticas y el álgebra tuvieron un desarrollo fundamental y sumamente complementario para lo que se necesita de acuerdo al teorema matemático, en ese sentido, ¿no? Se desarrolló la teoría de números, se desarrollaron otras teorías y eso vino a completar las matemáticas como hoy las conocemos de alguna manera. Y lo mismo considero que sucede con el derecho. Todo fenómeno que podamos observar y que podamos tratar de explicar a partir del pensamiento crítico, en algún momento
igual y podemos fallar en la solución, pero igual y encontramos la solución de otras cosas o nuevas ideas que generen cambios que sean tal y cual, tan valiosos o incluso más de la idea que estamos discutiendo aquí, ¿no? O sea, a eso, y eso es de lo que sirve el pensamiento crítico. Por eso es importante que todos los días y a todas horas lo estemos como ejercitando de alguna manera para que podamos ejercer también, como ya lo había dicho antes de la clase, en la parte anterior de la clase, ejercer una mejor ciudadanía, una ciudadanía más crítica, que sea más difícil de manipular, que conozca los datos, que además que conozca los datos, que los sepa interpretar, que sepamos interpretar los argumentos y que a partir de eso podamos rellenar estos huecos que existen en la lógica. Entonces, de eso nos trata de servir el pensamiento crítico. O de eso nos debería servir. Entonces, a mí lo que me gustaría, ya les explico un poco, o ya platicamos un poco del derecho, de la discriminación, de cómo funciona esta parte del pensamiento crítico, cómo aplicarla, pero a mí me gustaría escucharlos cómo piensan que a otras ideas que ustedes tenían previas a la clase sobre algunos fenómenos del derecho y cómo podemos aplicar este pensamiento crítico para que podamos irlo ejercitando. Entonces, los escucho. Adelante. Sí, maestro, ahora este tipo de diplomados es lo que nos han llevado, como usted, a pensar de manera diferente y a entrar como en una nueva corriente, ¿no? Y sí es muy importante, pero existe la otra parte no tan agradable, quizás, porque me tocó ver en una audiencia que la juez decía era un caso de eh, violencia familiar. Entonces le decía, pues es que yo a ti sí te creo, o sea, lo que tú me dices yo te lo creo, pero no tienes cómo demostrármelo. Es ahí pues donde entra un poco pues la desilusión, pues de que uno dice, pues, o sea, sí creen y todo, pero no hay forma de cómo demostrarlo y pues por eso no pueden dar una resolución favorable, por decirlo así. Pero lo que nos lleva es de que, como dices, que es un camino un poco, pues, largo, pero por lo menos ese tipo de situaciones, pues, nos encamina a verlo de otra manera y quizás regularlo en algún momento para que entonces sí sea válido. Sí, a ver, tocaste un punto muy importante. Estamos hablando de pensamiento crítico y derecho de alguna manera. Dentro del derecho existe la parte o el tema de la prueba, del valor de la prueba y de todo eso. Yo entiendo que hay situaciones, que hay fenómenos en el que, o de situaciones en las que son de realización oculta, que probarlo es muy distinto, ¿no? Pero a partir de eso también por eso es importante saber cómo opera el pensamiento crítico, porque en ese tipo de situaciones también tendríamos como abogados estar preparados para dar respuesta a este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, sobre todo en materia penal que existen hechos de realización oculta, como pueden ser las violaciones, los casos de hostigamiento sexual, la trata de personas, de alguna manera, o sea, bueno, la trata de personas como tal, pues, sí puede probarse, no existe la manera de eso, pero lo que me refiero con la aplicación del pensamiento crítico al valor probatorio es que a partir de eso, el hecho, y lo ilustro con la trata de personas, porque la manipulación que vive la víctima, este tipo de situaciones, pues realmente eso sí es de realización oculta. Entonces, no es una clase, lamentablemente esta no es una clase de pensamiento crítico aplicado a la prueba, pero sí es importante contar con estas herramientas de pensamiento crítico para que posteriormente lo podamos aplicar a este tipo de ejemplos, ¿no? Y poder resolver este tipo de situaciones como acabas de mencionar, ¿no? Y que te acabo de ilustrar. Este tipo de situaciones pues sí dan, ¿no? Y además porque en estos fenómenos que estamos hablando de la trata de personas, pues la víctima queda completamente excluida del sistema democrático y del principio social, y la educación cívica, que sí es materia electoral, no se está ocupando de la inserción de la víctima. ¿Me explico? Y por eso también es importante aplicar el pensamiento crítico, porque con el pensamiento crítico podríamos reformular la configuración que en este país, en materia electoral, existe de la educación cívica y poderla direccionar hacia la inserción de estos grupos y de estas víctimas, a las que la sociedad y el principio democrático les ha abandonado y les ha fallado. Entonces, esa es la parte importante. Entonces, te espero haber respondido tu inquietud. Pero lo que acabas de decir, a ver,
acá también tocaste un punto bien importante. Hay una parte muy agradable del pensamiento crítico que tiene que ver con la estimulación de la creatividad y con todo este tipo de situaciones. Pero hay otra parte, que quizás es la que se ha estado fallando de alguna manera, en la que el pensamiento crítico no es tan agradable, ¿no? Y es que se ha enseñado de alguna manera, sobre todo, como lo decía, a niveles primarios, de una manera en la que no sabemos para qué existe el pensamiento crítico. Y es una pregunta legítima, y es una pregunta que hay que saber responder. Porque, bueno, es que el ejercicio de pensamiento está para muchas cosas y te puede servir, pero puede ser que no te des cuenta algún día que te está sirviendo. O sea, lo puedes percibir un día, pero igual y no te das cuenta en algún momento, o nunca te diste cuenta en la vida si te ha estado sirviendo. Pero para eso precisamente es que el pensamiento crítico me parece que a niveles primarios, cuando nos hemos construido como personas, se ha enseñado de una perspectiva como el páncreas de alguna manera. O sea, todo el mundo sabe que es el páncreas, y todo el mundo sabe que está ahí, y todo el mundo sabe que nos ayuda, pero no dedicamos, digamos, 4 o 5 horas a la semana. ¿Cuántas veces lo habremos visto y cuántas veces habremos, salvo que estudies medicina, pero la mayoría de los que estamos aquí no estudiamos eso, volvimos a ver qué es el páncreas? Una sola vez, ¿no? Y se acabó. En un ciclo escolar y se acabó. Y ahí está. En cambio, si cambiáramos de paradigma y enseñáramos pensamiento crítico de otra manera, podría ser sumamente estimulante. Porque hay que considerar que no hay nada más motivador, de alguna manera, para estudiar y para aprender que el placer, ¿no? O sea, había dicho en otra parte de la clase, y por eso lo retomo ahorita que preguntaste, a ver, no sé, ¿para qué nos va a servir? ¿No? O sea, el placer es lo que nos estimula para aprender, porque es lo que nos permite disfrutar, porque quien más disfruta más sabe, porque además eso permitiría resolver la deuda que el sistema educativo tiene para con los seres humanos, en el sentido de disfrutar desde que estás aprendiendo, ¿no? O sea, porque normalmente te dicen, es que aprende, que sacrifícate, es que sacrifica esto, porque esto más adelante en la vida te va a servir. Y pues, ¿cuántas de las cosas que hemos aprendido en la carrera, para ilustrarlo más cercano, lo hemos vuelto a aplicar? O sea, yo creo que muy pocas veces. Sin embargo, el hecho de conocer todo eso nos ha construido como personas y nos ha permitido saber quiénes somos y desarrollar un método para aprendizaje. Y lo mismo sucede. O sea, a ver, perdón por lo que voy a ilustrar, pero creo que lo voy a ilustrar de esta manera. Creo que no hay mejor ejemplo de ilustrarlo para poder identificar hacia dónde tiene que ir el paradigma de educación del pensamiento crítico. O sea, ha ido de un paradigma de aburrición, de decir, no, estas cosas no me interesan, esto es muy complicado y yo no puedo con eso. Y no es para mí, porque el pensamiento crítico es para, como desarrolla habilidades de pensamiento abstractos para inteligentes, y yo eso no. O sea, pues no, esa idea hay que desecharla, porque la inteligencia no solamente está asociada con eso. O sea, la inteligencia es mucho más, ¿no? O sea, ¿quién es más inteligente? ¿Quién sabe desarrollar pensamiento crítico de alguna manera, así como, wow? O quién sabe consolar a un amigo, ¿no? Frente a una vicisitud y frente a una situación problemática. O sea, también se requiere surgió hace rato la palabra empatía, se requiere un tipo de inteligencia que no todo el mundo tiene, ¿no? Y también quién es más inteligente, quién sabe consolar a un amigo, o quién sabe desarrollar la jugada específica en el ajedrez, en el momento puntual, o en el dominó para ganar una partida, o en el deporte, en el fútbol. O sea, saber cómo tienes que direccionar el balón. O sea, para eso, todo eso se requiere inteligencia. Y entonces hay que disociar que el pensamiento crítico solamente es para inteligentes y para gente que entiende cosas abstractas. El pensamiento crítico es para cualquiera. Y cualquiera tenemos la capacidad de desarrollar pensamiento crítico. Pero dejar de simularlo en esa idea aburrida, ¿no? Y normalmente, o sea, ahora sí lo voy a decir, tendríamos que pasar un poco para lo que se supone que es como el Kama Sutra propiamente, ¿no? O sea, cuando a alguien le preguntan qué es esto, no responde, sí, conozco qué es, ¿no? O sea, cuando ¿conoces el Kama Sutra? Se responde, sí. O sea, todo el mundo sabe qué es esto, ¿no? Y poca gente lo ha leído, ¿no? Pero vamos, o sea, no solamente son las ilustraciones que pueden, de las habilidades que conocemos. O sea, es un manual de comportamiento humano, ¿no? De alguna manera que enlista 64 habilidades básicas, y que dentro de esas habilidades básicas que ilustra, hay algunas que están contenidas de pensamiento crítico.
a ver, ¿cuáles son estas ilustraciones? ¿Cuáles son estas habilidades que ilustra? Bueno, la solución de enigmas, el razonamiento lógico, el arte de hablar y de cambiar la forma de las palabras, el conocimiento de los sistemas, de los sistemas y de las costumbres sociales, y el resolver problemas aritméticos. Esas habilidades están contenidas en ese libro en el que se ha asociado el que existe, que es un libro de placeres. Lo mismo tiene que ocurrir con el pensamiento crítico. Tenemos que asociarlo al placer que genera el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades. Con esto me parece que iríamos cerrando la clase. Y a lo que voy y con lo que quiero ir concluyendo es que el paradigma en el que se nos ha enseñado a pensar críticamente tiene que cambiar. Y lo tenemos que dejar de disociar de lo aburrido y de lo estigmatizante que solamente es para unos cuantos, a cambiarlo por lo placentero que puede resultar y que es para todas y para todos. ¿Me explico? Y a partir de estos ejercicios de pensamiento crítico podamos ir reconfigurando y cambiando nuestros propios paradigmas. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? A ver, pero los escucho, o sea, ¿hay alguna situación? Los escucho. Hasta aquí las reflexiones que hemos hecho, ¿qué les han parecido? ¿Y con qué se van? ¿Con qué se quedan? ¿Qué podemos ir viendo en esta parte? Bueno, yo otra vez, maestro, Adelante. pues para mí es excelente porque pues yo creo que por mi experiencia o por las vivencias que yo he tenido, yo considero que el pensamiento básico, sin ser crítico, es importante, ¿no? Y si ahora ya lo llevamos a lo crítico, pues es mucho mejor, es lo que pues nos da paz, como dice usted, abrirnos a esas posibilidades. Y yo creo que los que estamos aquí en algo coincidimos de que pues considerar otras posibilidades, no quedarnos en lo que nos han dicho, lo que de algún modo nos han programado a través de los diversos medios de comunicación o diferentes redes, nos hacen creer cosas que pues quizás no son, ¿verdad? O no tenemos la certeza de que así sean, y nosotros tenemos la capacidad pues de cambiar, ¿no? Y de marcar la diferencia a través de, pues por ejemplo, este diplomado es muy importante porque nos hace razonar y ampliar nuestro, pues el conocimiento, ¿no? Que es pues lo básico, y como dice, cuando el propósito de vida de nosotros es este aquí donde estamos, pues es muy satisfactorio y gratificante encontrar como pues ese apoyo y respaldo para seguir creciendo. Sí, retomo una parte muy importante, lo que tú dijiste, cuando tú hiciste referencia a tu experiencia, hay que decirlo claramente, el pensamiento crítico se nutre de la experiencia, todas las experiencias son importantes, nadie puede decir, yo tengo más experiencia y yo por lo tanto puedo hacer mejor pensamiento crítico, no, porque el pensamiento crítico es personal, ¿no? Entonces, a partir de eso es lo que vamos cuestionando nuestro propio sistema de creencias, y es importante valorar y apreciar nuestra propia experiencia para desarrollar pensamiento crítico. Eso es lo que rescato de tu intervención. Ahora, los escucho todavía tenemos un poco de tiempo, los escucho en ese sentido. ¿Cuáles son sus reflexiones del pensamiento crítico de esta relación que tiene con el derecho y a partir de qué piensan, que hacia dónde creen que o hacia dónde consideran ustedes que va el camino del pensamiento crítico y el derecho? Doctor, pues después de lo que nos ha compartido, pienso que la importancia del pensamiento crítico en el derecho es toral, porque es una forma de cuestionar un sistema jurídico ya establecido y, como usted lo acaba de mencionar ahorita, que es una herramienta cognitiva para cuestionar lo que se nos ha enseñado. Y nosotros llegamos a un sistema jurídico nacional donde ya está establecido, pero que puede ser, o más bien es cambiante. Y el pensamiento crítico justo pues tiene esa injerencia en un sistema de leyes, en un marco, en un sistema jurídico
nacional donde cuestiona si lo que se tiene en la actualidad está funcionando. Pongo un ejemplo, o me explico con un ejemplo. En la reforma electoral que acabamos de ver, hay una postura, una corriente ideológica que está proponiendo hacer modificaciones para hacer mejoras al sistema democrático mexicano. Hay otra corriente que se opone y dice que como está o no es conveniente como está proponiendo la reforma. El pensamiento crítico, en mi opinión, aquí juega un papel importante para hacer estas propuestas de mejora a donde se aspira a llegar como democracia pues moderna o participativa. Sí, a ver, exactamente. Pero a ver, volvemos a lo mismo. ¿Quién te determina si las mejoras en el sistema normativo, en el derecho, son positivas o negativas? El ejercicio del pensamiento crítico nos debería llevar a que nosotros mismos, cada quien saque su propia conclusión si las mejoras que se proponen en determinadas áreas del derecho son positivas o negativas. Es que hay un sector de la población que dice que van a ser positivas y hay otro sector de la población que aseguran que son negativas. Eso me queda clarísimo. Lo que yo trato de explicar, o en ese sentido, lo que quiero ilustrar en ese sentido, es que el pensamiento crítico, a ver, no existe una idea universal de quién nos pueda decir qué es positivo y quién es negativo si vamos a ejercer pensamiento crítico. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Y ejercer pensamiento crítico nos llevaría a determinar si las mejoras van en el sentido positivo o negativo. Quiero pensar que lo estás ilustrando en el contexto de la reciente reforma electoral, conocida como el Plan B. No me voy a, o sea, aquí no es una clase del análisis de la reforma o del contenido, sino más bien del ejercicio del pensamiento crítico. A lo que trato de ilustrar es que el pensamiento crítico nos llevaría a procesar toda la información contenida dentro de la reforma y a partir de ello nosotros mismos generar nuestra propia conjetura. Entonces, a eso me refiero. Entonces, por eso es que considero que es importante que nos llevemos estas reflexiones de cómo empezar a hacer pensamiento crítico. Adelante, Héctor, me parece que también ibas a tomar la palabra. Sí, doctor, muchas gracias. Pues mire, sobre la pregunta que nos hizo al final, que a dónde va, hacia dónde nos lleva el pensamiento crítico, yo creo que nos lleva a ampliar nuestro criterio, ¿no? Esa es la finalidad del razonamiento del pensamiento crítico, ampliar nuestro criterio y sobre ello apreciar el panorama de todos los conflictos, de todos los problemas, de todas las conjeturas sociales para obtener un panorama mucho más amplio. Y pues aunque no sea posible conocerlo todo, sí nos da la pauta para razonar y tratar de entenderlo por lo menos, ¿no? Es mi punto de vista. Yo coincido, agregaría que no solamente es tratar de entenderlo, sino que el pensamiento crítico nos tendría que llevar a explicarlo, que existe un proceso de verbalización para poder transmitir ese conocimiento. Y considero que entonces, además, el pensamiento crítico nos llevaría a entender cómo se va formando el derecho propiamente y cómo evoluciona, pero no casarnos con que con que el proceso de formación del derecho que conocemos en la actualidad es el único y es el verdadero, sino que también a partir del ejercicio del pensamiento crítico nos lleve a concebir nuevas formas de creación de crear el derecho, de transformarlo y de aplicarlo, ¿no? Creo que hacia ahí ya debería dirigirse también el pensamiento crítico. Y eso generará un debate muy importante porque como lo debatimos hace rato, estábamos debatiendo si existe o no existe el término de discriminación positiva, ¿no? Y a partir de eso habrá quienes digan que sí, quienes digan que no, y lo mismo sucederá con el pensamiento crítico y la creación del derecho. Habrá quienes digan, tiene que surgir de esta manera o tiene que crearse de esta manera o bajo estos procesos. Habrá quienes digan y cuestionen que no, y eso será un debate muy interesante.
Entonces, esas son como las ideas que podemos ir cerrando a modo de conclusión, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna situación, algún comentario, os escucho. Me gustaría también escuchar a alguien de los que no han participado, porque considero que la clase no solamente es para pocos, sino es para todos los que estamos aquí presentes y que en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es que me gustaría escucharlos ya a manera de ir cerrando la clase. ¿Nadie o pregunto? ¿Pregunto entonces? Digo, a ver, o sea, les comento, o sea, a mí me gusta que sean las clases dinámicas porque se supone que, o quiero pensar que, que la retroalimentación nos enriquece a todos, ¿no? En ese sentido. Eso es lo importante de las clases. Entiendo que es la primera clase del día, que a veces nos da pena hablar, pero no se trata de eso, sino aquí nadie juzga, aquí solamente venimos a compartir puntos de vista y opiniones. Entonces, los escucho para ya para cerrar la clase. Quienes no hayan participado, si no voy a tener que preguntar. ¿No? Bueno, pues entonces voy a preguntar. San Juana Jaramillo, ¿estás aquí en la clase? Creo que. ¿Sí te encuentras? San Juana. Creo que no. Elena León. Hola, buenos días. Buenos Pues, días. yo me quedo con la palabra placer de cómo podemos encontrar soluciones con el pensamiento crítico, pero a través de lo que nos cause la necesidad de conocer y adquirir respuestas a lo que está en nuestro entorno o a las causas. Bueno, se comentaba el tema de la discriminación, pero encontrar como de esa parte de conocer, obtener respuestas, el por qué la discriminación, por qué aún existe, pero a través de la experiencia, ¿no? De cómo ir, cómo ir cerrando estas brechas de discriminación, pero a través pues de la palabra placer, del gusto de, de que estas problemáticas se puedan ir cerrando, por así decirlo. Ok. Gracias. Y alguna otra cosa, o sea, porque distinguimos que el placer tendría que ir como separando la enseñanza, ¿no? Del pensamiento crítico, de ir disociando ciertos prejuicios o ciertas situaciones. Y la otra es la aplicación en ese sentido, ¿no? Creo que fue lo que separamos en esta clase, hasta así lo recuerdo, que lo fuimos separando. Pero finalmente, a ver, y en la relación que existe con el derecho, ¿consideras que el pensamiento crítico viene a reconfigurar lo que sabemos del origen del derecho, de las fuentes del derecho? Sí. ¿Por qué? Ejemplo, estaba relacionando, bueno, en toda la clase la estuve relacionando, tal vez con el tema como de la interseccionalidad, de cómo hoy esos grupos vulnerados, a través de la herramienta de la interseccionalidad, están siendo, o sea, vistos y tratar de, sí, tratar de que haya como igualdad a la no discriminación. Ok. ¿Por qué consideras que no hablamos de la interseccionalidad propiamente con ese nombre, pero por qué consideras que la interseccionalidad a partir del pensamiento crítico es importante y fundamental para hilvanar todo este tipo de situaciones? A ver, te escucho.
Sí, bueno, yo lo estuve, bueno, en la clase yo iba relacionando la palabra interseccionalidad con lo del pensamiento crítico, ¿no? De cómo estos grupos o a través del derecho ya son visibilizados igual con lo de las acciones afirmativas y, bueno, ya se van siendo visibilizados a través de una herramienta que es a través de un pensamiento crítico y ya va aterrizando en un problema o en un grupo. ¿Ok? Entonces, sí, me parece que es correcto, que está bien. Hay que entender que efectivamente a ver, el pensamiento crítico en la interseccionalidad nos ayudaría a entender cómo operan las distintas formas de discriminación a partir de esta situación, porque no es lo mismo el origen que genera la segregación por una causa que por otra. Operan de manera distintas porque los estigmas y los paradigmas a romper son diversos. ¿Me explico? Por eso es importante conocer el pensamiento crítico y la operación del pensamiento crítico. Ahora, la interseccionalidad es fundamental porque esta interseccionalidad, en el entendimiento del combate a la discriminación, nos ayudaría a hilar una causa con la otra, en ese sentido, ¿no? A partir del pensamiento crítico. Entonces, pero sí, en términos generales comparto lo que dices. Entonces, ¿alguien más en este momento? Estamos ya por cerrar la clase, quedan casos 15 minutos. Entonces, alguien los escucho. Sí, las últimas reflexiones. No se peleen. Entonces, Yo, maestro, buenos días. buenos días, a ver, adelante. Eh, a mí me queda como la idea, digo, no sé si sea así, perdón, de cómo nos ayuda el pensamiento crítico para volver a reconfigurar el derecho, a entender el derecho y demás. Eh, yo lo, yo pensaría pues que se puede visualizar por lo menos en un aspecto metodológico. Me refiero a las herramientas que, por ejemplo, ha utilizado la Suprema Corte en los últimos años para poder como visualizar la solución de los problemas que normalmente pues se resolvían desde el punto de vista positivista, pues desde el punto de vista de interpretación gramatical, qué sé yo, ¿no? Pero me parece que también ya se han implementado pues herramientas, por ejemplo, no sé, test de proporcionalidad, test de igualdad, qué sé yo, donde yo sí pensaría que se lleva cierta nota pues de pensamiento crítico porque la persona juzgadora cuando tuvo un asunto de esa manera como que quiso verlo con otros ojos, quiso explorar un poco más, buscar otra solución, más allá de lo tradicional, y creo que ahí puede encontrarse un poco de ese acercamiento, no sé si sea así. Sí, me parece, a ver, me parece que es importante ver que el pensamiento crítico ya empieza a tener aplicaciones, eso es fundamental, pero yo me iría más que las herramientas metodológicas de, de este, ¿cómo se dice? De, a ver, a ver, perdón. A ver, a ver, yo diría que un poco más el ejercicio del pensamiento crítico tiene que ver con con el desarrollo de diferentes protocolos de perspectiva. Creo que es ahí donde podemos ejemplificar que existe y que creo que es donde se puede apreciar más el ejercicio del pensamiento crítico, en el sentido de cómo ha permeado en las instituciones juzgadoras de justicia, bueno, juzgadoras propiamente. Ya, en ese sentido, perdón por el pleonasmo, pero me parece que es ahí donde lo podríamos como ejemplificar. Entonces, también, claro, que el test de proporcionalidad implica un ejercicio lógico, que también implica un pensamiento crítico, pero eso como que no quedaría, bueno, eso queda más como para conocimiento de quienes lo aplican propiamente. Sería como para la ciudadanía en general conocerlo, pues es como difícil de entender esa metodología. En cambio, los protocolos que implican los protocolos de perspectiva para, por ejemplo, de perspectiva de género, para juzgar con perspectiva intercultural, para juzgar con perspectiva de discapacidad y de diversidad sexual, que son, por ejemplificar algunos, son los, sí
cuentan con las herramientas metodológicas más visibles para que la sociedad y la comunidad, quien esté interesado, los pueda entender y pueda comprender un poco de cómo se materializa el ejercicio del pensamiento crítico. Eso es lo que considero en esta parte, ¿no? Entonces, no sé si ustedes estén de acuerdo en esa parte, en ese sentido, y si tengan algo más que agregar ya para terminar la clase. Si no es así, pues yo creo que con esto, si ya nadie tiene dudas, tampoco se quedaron. ¿Alguna duda? ¿Alguna antes de que cerramos la clase, antes de que cerramos la sesión? Adelante, Roberto. Gracias, doctor. Solamente saber dónde consultar el material que nos... A ver, otra vez, que no, se cortó un poquito. A ver, otra vez. A ver, ¿ahí me escucha? Sí, ya te escucho. A ver. Sí, gracias. Solamente comentarle que no está disponible las 2 lecturas que nos dejaron para su módulo. No puede tener acceso, entonces no sé si a quién se las puedo pedir o si usted no las puede mandar. Sí, yo creo que sí, con el doctor, con el maestro Miguel Ángel. Cuenten con ellas. Una disculpa, la verdad, disculpen que no hayan estado disponibles las lecturas. Espero que haya sido un módulo dinámico, previendo que no estuvieran disponibles y que haya sido bueno, que se lleven algo ustedes, ¿no? Y no se preocupen, las lecturas se las haré llegar a través del maestro Miguel Ángel y entonces. Gracias. Pero con respecto a lo que vimos en la clase, ¿hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algún desacuerdo? No, es importante para que terminemos cerrando. A ver, se dan en ejercicio del pensamiento crítico y todo, y esto es, a ver, lo que se vino a decir es de contenido y de debate netamente académico, ¿no? Eso es una cosa, entonces es importante. Entonces, por eso. No es que sea un desacuerdo, sino más bien entiendo que el pensamiento crítico es justo eso, es la contraposición de ideas y que justo el pensamiento crítico es para enriquecer una postura ya definida y alinear otra a algo todavía más abstracto, mayor, de mayor complejidad, hacer el análisis de un tema. Entonces, pues sería, partiendo de esa autodefinición, pues sería absurdo decir que tengo algún desencuentro, sino pues más bien entiendo que es una postura que enriquece la que ya tengo y que me sirve para definir de una forma mejor la idea que ya tenía. Exactamente, y con esto puede ser que confirmes tu postura de alguna manera sobre algún tema en particular o que incluso cambies de postura, ¿no? Porque para eso precisamente está esta construcción argumentativa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y creo que por eso lo pudimos como ejemplificar mejor ahora con lo que estábamos hablando de acciones afirmativas y discriminación, ¿existe o no existe? Cada quien sabe, yo considero que no puede acuñarse el término de discriminación positiva, habrá quien considere que sí, pero el debate del por qué sí y el por qué no es lo que enriquece el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues sería de todo de mi parte, les agradezco su atención, que hayan estado presentes a las 7 de la mañana, su participación, entiendo que a veces entiendo que a veces es complicado participar, pero lo que quiero y tratar de ilustrar es que este tipo de clases o este tipo de temas no deben ser solamente teóricos, sino deben ser prácticos. Entonces, por eso es el continuo intercambio de... Doctor, no es difícil participar, lo que pasa es que en mi caso necesito estar más documentado todavía para poder contar con más elementos. Pero a ver, hay una situación, estamos hablando de que, nosotros no somos filósofos, hacemos filosofía y hay que entender que el pensamiento, y es lo que tratamos de estigmatizar esta parte, ¿no? El pensamiento crítico es para expertos, hay que estar sumamente documentados. No, tenemos que hacer pensamiento crítico desde ya, con los pocos conocimientos que podamos tener
Después, claro, irlos puliendo, ¿no? Y generalmente o posteriormente tendremos mayores herramientas. A eso me refiero. Por eso era la idea de estarlos haciendo participar y de estar en continuo debate. Entonces, espero Pues sí, que pero haya sido de su agrado. ¿cómo se va a argumentar si no se cuentan con por lo Bueno, menos sí, elementos pero partimos, mínimos? a ver, partimos de una base. O sea, a lo que me refiero es que, a ver, vuelvo al ejemplo. ¿Las matemáticas son para listos? Pues me parece que no. Las matemáticas son para cualquiera. Habrá un punto, lo dije claramente, habrá un punto en el que el pensamiento crítico ya sea mucho para nosotros y entonces le tengamos que decir adiós y quedarnos en una parte, o habrá otros que me digan, yo continúo, ¿no? Y hasta un camino mucho más amplio. Pero ya tenemos una base. Me refiero a que de la base que ya tenemos de la formación profesional, nos da por lo menos elementos para debatir sobre situaciones básicas del pensamiento crítico y hacia dónde va. ¿Sí me explico? Ya después llegará el punto en el que habrá que profundizar y habrá quien diga que me diga, a lo mejor me puedes decir, Roberto, ¿sabes qué? Para mí ya esto es mucha filosofía y yo soy un poco más, más práctico, menos filósofo y aquí me quedo, ¿no? Habrá quien diga, no, yo voy hasta donde tope, ¿no? Con el pensamiento crítico y con la filosofía. Entonces, pero a lo que quiero dejarles es que todos podemos ser pensamiento crítico, todos podemos ser filosofía, que no necesitamos ser expertos en el tema como para poder atrevernos a generarlo y que posteriormente, bueno, pues nos vamos a ir puliendo. Esa es la idea. Entonces, sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Y me comprometo con sus lecturas, no se preocupen. Hasta luego. Pues ya.